¿no? Por lograr una mayor equidad, justicia, oportunidades y desarrollo. Esto se remonta a, como les decía, mucho tiempo atrás, ¿no? Pero sí hay algunas fechas que podemos detectar, como 1884, donde un grupo de mujeres se reúne para luchar en contra de la esclavitud. Un poquito más tarde, en 1857, un grupo de trabajadoras textiles en Nueva York realizaron una marcha para reclamar sus mejoras laborales, menos horas de trabajo y mejores salarios. Y es en 1908 en el que ocurre este trágico incidente en que 127 mujeres que estaban también protestando por sus derechos laborales murieron incendiadas cuando los dueños de la fábrica cerraron la fábrica con ellas adentro. Al año siguiente, en febrero, se celebra por primera vez el Día Internacional de las Mujeres en Estados Unidos en homenaje y conmemoración a lo acontecido el año anterior. La historia nos dice que es a partir de un movimiento ahí un poquitito antes de la Primera Guerra Mundial, un grupo de mujeres rusas empiezan a marchar por la paz, a lo cual se unen muchas otras mujeres en Europa. Y en el año 1975, las Naciones Unidas decreta el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que coincidía con el Año Internacional de la Mujer. Ahora vamos a escuchar a Mati Kaplansky, ¿no? Que nos va a dar unas palabras. Mati, tu micrófono, por favor. Muchas gracias. No sé si se me escucha. ¿Aló? Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí, ok. Muy buenas noches con todas y cada una y uno. Les agradezco muchísimo la presencia, comparecencia en el local como país, territorio. En este caso yo estoy en el norte y les hablo desde allí, en medio de la tormenta, dicho sea de paso. No sé si en cualquier momento se va a ir más luz, porque ya se ha ido una parte de la luz. Un día señalado, el 8 de marzo, para que todas recordemos, aunque tengo un amigo muy querido, colega, que dice que todos los días del año son los días de la mujer. Yo creo que no deja de tener razón, porque si no fuera por nuestro esfuerzo, perseverancia y presencia constante, muchas cosas no funcionarían. Estoy hablando del sentido doméstico, no solo de los países, ¿no? Sino del sentido doméstico y mantener las familias. Así que los abrazo, convino a que sigan trabajando y luchando por lo que creemos que es impostergable, que es la igualdad entre todos nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias, Rocío y Chela, y a toda la junta directiva de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Muchas gracias. Gracias, Mati, por todo y por estar también acompañándonos esta noche. Ahora voy a dejar con ustedes a Rocío Franco, nuestra secretaria científica y la artífice de este evento. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ok. Bueno, es una alegría recibirlos en esta nuestra casa el día de hoy. Además, porque es la primera conferencia que logramos con presencialidad. La primera fue en tiempos de pandemia. Tuvimos como invitada a María Emma Manarelli, y ella lo que hizo fue de una forma muy delicada y profunda hacer unas pinceladas, ¿no? Relatando escenas donde las mujeres habían sido partícipes importantes de momentos de la historia de nuestro país. Fue una conferencia muy grata e interesante para todos nosotros y que marcó el inicio de lo que queremos que sea este espacio de diálogo, un espacio de reflexión
interdisciplinaria, donde desde el psicoanálisis, desde las ciencias sociales, desde todas las especialidades, nos juntamos para pensar la problemática de las mujeres en nuestro país. La segunda conferencia fue una reflexión en torno al lugar que tiene la agresión en las mujeres, ¿no? La violencia, sustantivo femenino, pero que se piensa en masculino, es una paradoja porque ha representado que cuando las mujeres ejercemos una actitud agresiva, muchas veces es mal vista o más calificada o negada, ¿no? Si es agresiva es porque la han inducido. Entonces, tuvimos a Alejandra Maruco, colega psicoanalista argentina, que disertó sobre este tema y también fue sumamente valioso para todos nosotros como comunidad. Cuando pensábamos la tercera conferencia, era junio del año pasado, y pensábamos en otros temas. Pero hacia diciembre, Lisi, Chela, yo y otros colegas de la sociedad, dado los acontecimientos que se daban hacia finales del año, pensamos que teníamos que repensar, valga la redundancia, el tema que nos podía convocar el 8 de marzo sin saber en qué íbamos a estar como país el 8 de marzo, ¿no? Últimamente, mes a mes, es una gran incógnita cómo va a ir progresando la situación en nuestro país. Signo de esos tiempos tenemos a Mati sin luz, cuando todo tiene la luz maravillosa de ella como persona, pero está sin luz y haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos hoy. En la primera actividad que hicimos, iniciando el año, la jornada de reflexión que dedicamos a los momentos de violencia que vivimos a inicios de año, también no teníamos luz en la sociedad, ¿no? Y tuvimos que hacer la reunión a luz de vela, prestando el internet de un celular, es decir, en situaciones muy precarias para lo que estamos acostumbrados. Nos debía acompañar el día de hoy Gina Vargas. Ella ha tenido una situación que afecta a su salud de manera importante y nos pidió disculpas y les pide disculpas a todos. No nos va a poder acompañar. Está ahora acompañándonos Violeta Barrientos. Vamos a presentar en un momento a quienes nos van a acompañar en la discusión. Pero lo que traía estas situaciones para que incorporemos en nuestra reflexión, en nuestro diálogo, este escenario que está cargado de lo imprevisible y sabemos como psicoanalistas que lo que no podemos prever nos genera mucha angustia, ¿no? Lo que no sabemos nos genera angustia. Hay un monto de angustia saludable que nos abre al otro, que nos abre al saber parcial que poseemos todos, que debe ser compenetrado por el otro, pero también hay un monto de angustia que a veces sobrepasa cuando la incertidumbre es demasiado aguda, y esos son los tiempos que vivimos todos, psicoanalistas y no psicoanalistas. Así es que el día de hoy nos reunimos a reflexionar alrededor del tema del poder y de cómo las mujeres de diferentes maneras nos posicionamos frente al poder y nos relacionamos con el poder y nos apropiamos a veces del poder. Para eso hemos preparado un video que contiene 3 escenas que han estado rotando por YouTube. La idea es que todos podamos ver juntos estas escenas y luego nuestros invitados van a comentar sus reacciones iniciales en un diálogo muy abierto y esperamos espontáneo. Y luego de dar un tiempo al diálogo entre ellos, vamos a abrir las preguntas al público que se encuentre de manera virtual y presencial. Bueno, eso sería de mi parte para anunciar cómo hacer la mecánica de hoy y les doy nuevamente la bienvenida a todos. Entonces vamos a pedir a nuestros invitados que se sumen aquí y nosotras nos retiramos a un costado. Es medio teatral eso. Ok, acá me estoy colando un poquito entre los invitados. Tenemos, bueno, yo creo que todos los conocen, pero vamos a hacer una breve presentación. Antonio Zapata es historiador,
Violeta Barrientos me dijo, preséntame como feminista, pero ella tiene otras muchas tareas importantes, entre ellas escritora y ser una gran amiga. Estoy muy contenta de que esté con nosotros. Hoy Mayra Peña, del IEP, es politóloga, yo siempre digo politicóloga, no sé qué de formación tengo ahí, y queríamos que también estén diferentes generaciones representadas en este panel. Las canas ya anuncian la mía y tenemos a Mayra que anuncia las nuevas generaciones. Estamos muy contentas de poder tener su voz aquí. Y Elizabeth Howard, colega psicoanalista de esta casa, feminista también y gran amiga, casi hermana. Así que tengo el placer de escucharlos a todos ustedes y vamos a coordinar con André para que ponga en pantalla el video que hemos seleccionado. Gracias. Quiero decirles a los hermanos, varones, no al machismo. ¿Acaso porque soy mujer? En estos 201 años que asumo la presidencia de la República, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis. ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No al machismo, y por eso quiero abrazar todas las mujeres del Perú. Trabajemos frente a esa violencia machista. Acá estamos las mujeres, firmes, fuertes y valientes, pero dignas. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia que es esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿O porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno? Se equivocan. Como ministra de Estado he dado la mejor respuesta al pueblo peruano. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es uno de los mejores ministerios que ha ejecutado su presupuesto. Ahorita están en el 99.4% de ejecución y el resto de ministerios no han respondido a esa altura. Y como presidenta de la República ahora, quiero decirles a mis hermanas, a mis hermanos, basta de la violencia contra la mujer. Déjenme trabajar, pero en paz. Dina Boluarte, porque eres traicionera. Presidenta Dina Boluarte, porque eres mentirosa. Tus engaños que te crean tu Congreso. Tus engaños que te crean tus ministros. Muy bien, ya se viven los carnavales. ¿Qué haces? ¿Qué escuchas? Una conferencia que... Quiero decirles a los hermanos, varones, no al machismo. ¿Acaso porque soy mujer? En estos 201 años que asumo la presidencia de la República, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis. ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No al machismo, y por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú. Trabajemos frente a esa violencia machista. Acá estamos las mujeres, firmes, fuertes y valientes, pero dignas. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia que en esa venganza política
de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿O porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno? Se equivocan. Como ministra de Estado he dado la mejor respuesta al pueblo peruano. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es uno de los mejores ministerios que ha ejecutado su presupuesto. Ahorita están en el 99.4% de ejecución y el resto de ministerios no han respondido a esa altura. Y como presidenta de la República ahora, quiero decirles a mis hermanas, a mis hermanos, basta de la violencia contra la mujer. Déjenme trabajar, pero en paz. Dina Boluarte, porque eres traicionera. Presidenta Dina Boluarte, porque eres mentirosa. Tus engaños que te crean tu Congreso. Tus engaños que te crean tus ministros. Muy bien, se vive los carnavales en la ciudad de Huanta. Podemos ver la presencia de la comparsa Centro Cívico Barrio de Alameda. Bueno, con problemas técnicos de enchufe. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, como les anuncié, la dinámica es esta, ¿no? Vamos a reaccionar a estas tres escenas que nos parecen como representativas, bien simbólicas de lo que puede estar aconteciendo en nuestro país, ¿no? Un nivel más
no tan actuados, sino de pensar simbólicamente estos elementos, ¿no? Así es que quien quiera tomar la palabra, está abierto el diálogo. Que cómo va a ser 8 de marzo no puede empezar él. ¿Tú? ¿Sí? Como quieran. Lo que pasa es que se acopla. Cuando lo encienden, sí, se acopla. El mío se está acoplando cuando lo enciendo. ¿Ves? ¿Digo nomás? Sí, Ah, ya. Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha. Ok, sí, pero cuando, bueno, a ver, ya. No, estaba pensando en la pregunta que hacía, ¿no? Del poder. ¿Dónde estaba el poder, no? Porque Dina Boluarte dice, yo soy una mujer, ¿no? O sea, soy víctima, ¿no? Como que yo no tengo en realidad el poder, me están atacando, ¿no? Porque estoy en una posición en la que se supone que no debería estar como mujer. Y porque ocupo este lugar, me atacan. Pero en realidad ella está encarnando, según la respuesta que le da el pueblo en la calle, ¿no? En los festivales, ella es la cara del poder, o sea, del poder que está subyacente y que no necesariamente es pro mujer ni nada, ¿no? Entonces hay una discusión ahí de dónde está el poder, es lo primero que plantearía. Lo otro es también pensar en cómo ella accede al poder eh, presidencial, y esto gracias a la ley de paridad y alternancia que se da pues hace solamente 2 años antes de las elecciones, ¿no? Y sin embargo, ella parece no recordar ese origen democrático que hemos querido, ¿no? Desde el movimiento feminista, apoyar la paridad y alternancia, y se olvida de esto, ¿no? De este origen democrático, de esta intención de colocar a una mujer. Y uno se lleva a preguntarse, porque ha habido mucha discusión dentro del feminismo históricamente, ¿no? Si la prioridad es la igualdad y llegar, digamos, como representante, porque puedes llegar a tener simbólicamente una presidencia, pero no necesariamente porque hay un gran movimiento atrás, como en el caso, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, que sí había un gran movimiento, entonces él era un representante orgánico, ¿no? En cambio, acá se ha dado, digamos, la ley de alguna manera para facilitar que las mujeres accedan, lo cual no quiere decir que van a llegar mujeres que siempre van a querer lo mejor para las mujeres. Hemos llegado, digamos, a la paradoja de que el primer congreso nombrado con la ley gracias a la ley de paridad y alternancia, con mujeres ahí, viene y resulta que lo primero que hacen es eliminar el enfoque de género en educación, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarse de que quien llega diciendo, bueno, representa una cuota, qué sé yo, afrodescendiente, indígena, mujer, etcétera, o persona con discapacidad, es justamente el ideal? No es así, ¿no? Es algo más sinuoso, pero no quiero seguir hablando, quiero que el resto intervenga. Bueno, yo lo que pensaba era cómo en estos 3 videos se da como varias o 3, digamos, maneras de ver quiénes son las mujeres en este momento, ¿no? A propósito de lo que decía Violeta sobre el poder. ¿Se escucha? Ah, ya. A propósito, creo que este tema, a mí, por un lado, me llamaba la atención este asunto de los carnavales, ¿no? Cómo los carnavales son un espacio de libertad, de hacer, de transgresión, de hacer lo que lo que no supuestamente no se debe hacer, de decir lo que no se debe decir, y en donde se usa el humor también como un elemento importante, ¿no? Para Freud, por ejemplo, el humor era algo clave, en donde permitía, digamos, trabajar o traducir, digamos, toda una serie de cosas mentales en la mente para sacarlas de una manera distinta, ¿no? Y para relajar también un poco. El humor es clave para poder, digamos, como diríamos, procesar lo que tenemos dentro inconscientemente de otra manera.
Y entonces a mí me parecía que bien interesante y otro tema que es qué cosa es ser mujer, ¿no? La palabra mujer, como decía Violeta, no necesariamente garantiza un enfoque de género ni un feminismo. Hay una autora, Jacqueline Rose, que dice que debemos de volver a entender qué cosa es la palabra mujer, ¿no? Y qué cosa es la palabra hombre también, yo sé de paso. Pero, pero el tema acá es cómo en el segundo video las mujeres son aparentemente tradicionales en el sentido de cómo ellas se mueven elegantemente, simpáticas, graciosas, son muy femeninas en el sentido que, ¿no? Sin embargo, lo que están diciendo es la oposición a la presidenta, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces es un modelo. Y en el siguiente video me parecía también bien interesante este asunto de los hombres que se visten de mujeres, ¿no? Y que es producto del carnaval, pero no necesariamente, pero también son hombres que más bien con mucha fuerza, son vestidos de mujeres, pero con mucha fuerza, masculinamente, por decirlo de alguna manera, atacan, digamos, a la presidenta, ¿no? Y yo creo que es bien interesante porque en el primer video donde ella sale, y ella es la presidenta, la que ostenta el poder formal, pero no el poder real, porque lo que creo que estos tres videos muestran es que hay una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder real. Estas mujeres, la del video 2 y 3, se sienten empoderadas, por decirlo de alguna manera, de decir todo esto. Sin embargo, Dina tiene un discurso copiado, ¿no? Se siente un poco vacío, muy, y aparentemente es como que se le ve, aparentemente es como que lo ve, como que siente que le están quitando algo que en realidad no tiene, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Sí, ya. A raíz del video, yo pensaba en principio una cosa, ¿no? A partir también de la misma convocatoria de hoy, ¿no? Es mujeres y el poder. Entonces, como mencionaba Violeta, como mencionaba Elizabeth, ¿qué nos dicen los videos sobre el poder? Y yo creo que hay como dos, claramente, ¿no? Digamos, yo lo separo en dos, en torno a lo que dice la presidenta y en torno a lo que dicen esos otros dos grupos, ¿no? Que luego se presentan en los carnavales. Entonces, por un lado, es innegable, ¿no? Tenemos a la primera presidenta mujer de nuestra historia republicana. Entonces, y eso nos combina a pensar cuando una mujer llega al poder, ¿qué es lo que hace, no? Y para poder responder a eso, yo pensaba en estos días que veía el video previamente para poder, ¿qué es el poder, no? ¿Qué estamos entendiendo por poder? Entonces, y en función de eso, pensaba que hay diferentes teorías sobre el poder, ¿no? Hay contraposiciones hasta el día de hoy y siempre se van a ir reinventando, pero pensando en estos teóricos sobre el poder como Giddens, que lo piensan en torno a esta estructuración, o sea, hay estructuras, pero no son aparatos que están ahí y que se cogen y se utilizan, sino son prácticas que van generando estas estructuras, que van institucionalizando determinados contenidos, determinadas acciones, determinadas llegadas de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, y aparentemente lo que tenemos hoy con la primera presidenta mujer en el Perú es que el ejercicio que tiene del poder ella nos hace notar que hay un gran dilema en torno a cuál es la naturaleza del ejercicio del poder. El que llegue una mujer no implica que necesariamente se van a hacer cosas distintas, ¿no? Y por ahí ya distintas feministas, etcétera, han mencionado también que nuestras mismas luchas y las mismas prácticas están envueltas en la cultura autoritaria que tenemos, en la cultura autoritaria que tiene el país, en las mismas, o sea, lo que Dina, y es un poco gracioso para mí, ¿no? Porque por un lado tiene este discurso donde busca legitimarse, ¿no?
aludiendo a la lucha de las mujeres, digamos, rechazando en su discurso la violencia machista, pero por otro lado, lo que venimos viendo, especialmente en la prensa alternativa, porque los medios tradicionales no necesariamente lo muestran, pero es un ejercicio violento por parte de las fuerzas del orden hacia diferentes grupos sociales donde también hay predominantemente mujeres, ¿no? Y lo hemos visto en esta última semana, con la llegada de las mujeres aymaras a protestar a la Plaza San Martín. Entonces, y no solo es en la práctica, sino que también salta a nivel discursivo con lo que ha mencionado el ministro de Educación, y luego el MIM no dice algo directamente, pero su comunicado es respaldando lo que dijo, ¿no? Cuando menciona que ni los animales tratan así a sus crías, ¿no? Y lo que termina haciendo es enfatizando este rol de madre que se ha atañado a las mujeres durante toda la historia, pero no solo el rol de madre, ¿no? Sino es un rol de madre estereotipado, ¿no? Entonces, tenemos como estos dos lados de parte de la presidenta, su nivel discursivo donde pareciera querer legitimarse con el discurso, con la lucha feminista, pero por otro lado las prácticas son estas, ¿no? Entonces, y los últimos 2 años, esto conversábamos antes con Violeta, nosotras estamos viendo el retroceso de la agenda de derechos y de las mismas políticas que se habían luchado durante esas últimas décadas, ¿no? Entonces, eso también nos hace pensar, ¿no? Tan frágil ha sido el avance que habíamos tenido. Entonces, finalmente, ¿cuál es la naturaleza del poder? ¿Cuál es la naturaleza del ejercicio del poder? El acceder a los cargos, porque finalmente son cargos, no necesariamente simboliza el acceso real a la modificación de las prácticas del poder en el Perú. Entonces, ¿y de qué manera finalmente se va a ejercer, no? Hay otras cositas por ahí que ya comento luego. Bueno, mire, yo entiendo el discurso de Boluarte, tiene pues lógica, ¿no? Primero hubo el voto de la mujer en los 50, luego a continuación unas cuantas congresistas, alguna alcaldesa, la primera fue la señora Anita Fernandini, luego también aparecieron las ministras, ¿no? Que no hubo hasta los años 80, con Alan García, primer gobierno, aparecen las primeras ministras, fue Hilda Urízar, Meche Cabanías, las primeras ministras, y así en una progresión, digamos, uno podría llegar entonces la primera presidenta, ¿no? Entonces esa escalera lleva a pensar en ella como la coronación, pues, ¿no? De un proceso que viene de atrás y que ha demorado unos 70 años y que por fin llega a su realización. Pero como se ha dicho, pues aquí en esta mesa ya varias veces, visto desde el otro lado, da la impresión de que no controla la agenda mujer, que ni la promueve, ¿no? Porque por un lado en educación justo se está viendo pues que esto coincide con o sea, la primera mujer coincide con que el enfoque de género sale de la educación pública, y en lo que se refiere a derechos reproductivos, sexuales reproductivos, pues también hay retrocesos, ¿no? No hay ningún avance en todo caso, ¿no? Entonces, no controla pues la agenda mujer. Y luego el agravante, pues, ¿no? 60 muertos en 90 días. La verdad es que no hay ninguna gobernante mujer, ¿no? Que haya hecho algo semejante en la historia universal, ¿ah? O sea, piensen ustedes en mujeres muy conservadoras, digamos, ¿no? Margaret Thatcher, por ejemplo, no, 60 muertos de ninguna manera, ¿no? Y gobernó 15 años. Entonces, no se vea, es un caso inusual. Dicho sea de paso, en presidentes hombres tampoco es tan habitual, ¿no? Pero en mujer es completamente único. Entonces, si a esto le suman, ¿no? Un gobierno muy represivo por un lado y por otro lado que no controla la agenda mujer ni la promueve, entonces más bien Dina Boluarte y Marta Moyano, diría yo, expresan el retroceso, ¿no? La victoria de una corriente conservadora que ha venido gestándose en los últimos años y que está a la ofensiva, ha tomado el control del Ejecutivo, ya tenía el Congreso y tiene una agenda conservadora que está aplicando, ¿no? Entonces, más bien,
en ese sentido, Boluarte expresa el retroceso, ¿no? Antes que la coronación de un proceso en ascenso. Estaba prestando atención a lo que decía Mayra sobre el fácil retroceso, ¿no? Me parece que habría que vincular también el hecho, y lo que ha dicho Tony, ¿no? De que la última, digamos, o el último resurgimiento del feminismo con fuerza se da pues a partir de la marcha de Ni Una Menos en agosto de 2016, ¿no? Pero fíjense la fecha, 2016 coincide también con la caída del régimen de Vizcarra y ya, digamos, la derrapada que hay de todo lo que es este régimen democrático. Entonces se empieza a descomponer, los liberales pierden el poder, el centro se pierde, etcétera. Entonces, todo esto para decir un poco de cuál es el nivel donde se coloca la demanda feminista, ¿no? Al menos la de este feminismo, porque cuando hablo de feminismo también hay que considerar que hay varios feminismos. Y el feminismo más arraigado en el Perú ha sido el de la tradición liberal, ¿no? Donde se considera, ok, que no haya desigualdad, etcétera, pero eso implica también el hecho de que te puedes simplemente adaptar a una matriz de poder que existe ya, y que no estás renovando el poder desde abajo, ¿no? Entonces esto significa también que, ok, si en un momento la República se olvidó de una parte del país, y lo digo también viniendo de una familia del sur, de Cusco y de Bolivia, entonces si se olvidó de eso, de repente pues se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Se sigue reproduciendo de igual manera. Entonces, ¿qué ocurre luego? Simplemente deja de haber una corriente favorable desde el gobierno a que las mujeres copen posiciones, porque todo se veía como muy bien, ¿no? Vizcarra dio la política de igualdad de género en 2019, mujeres asumieron cargos importantes, como por ejemplo en el gabinete de Sagasti, ¿no? Y de repente todo se fumó, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos entonces elaborando, luchando en un terreno que es muy frágil, ¿no? Y que no tiene todavía unas bases lo suficientemente profundas como para decir, bueno, el feminismo está proponiendo, ¿no? Un cambio político de fondo, ¿no? Y no solamente el feminismo demanda cosas sociales, como por ejemplo la no violencia, que todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, porque no estás moviendo realmente la matriz de poder, ¿no? Entonces, quisiera reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, hablando de poder, ¿hasta dónde llega este poder feminista de querer un cambio político que vaya a la raíz, un cambio radical, ¿no? Y dónde se queda a nivel de demanda social. Desde mi punto de vista, creo que hubo consenso y esto a partir del 2016, las cosas rodaron, mientras que lo político tenía un color, que era el color, digamos, liberal, el color morado, esto, pero después cuando lo político empieza, digamos, a temblar, ¿no? Se pierde ese sustrato que sostenía esta demanda social. Llegan los conservadurismos, etcétera. Entonces uno se puede preguntar ahora, los conservadurismos de derecha, obviamente, tienen a las mujeres, la señora Patricia Juárez felicitando, ¿no? De que haya una presidenta mujer, una fiscal mujer, y no importa qué poder, o sea, si son marionetas de un poder, ¿no? Y desde el conservadurismo de izquierda, lo mismo, ¿no? Que ahora las compañeras feministas muchas están haciendo la paila, la recolección de víveres, etcétera, para las fuerzas de izquierda, ¿no? Que era el antiguo rol, pues, de los años 70. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Y ahí viene la pregunta para las propias mujeres, ¿no? En este feminismo, ¿no? Tanto a nivel político, simbólico, etcétera. Algo que estaba pensando es que, sobre lo que está diciendo Violeta, también es que finalmente es importante pensar y tal vez discutir, ¿no? Y poner en discusión esto que llamamos la condición de mujer, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de condición de mujer? Y ya desde los diferentes feminismos se ha planteado la crítica, tanto práctica como teórica, de el esencialismo al que a veces se ha conducido la lucha. Entonces, para precisamente poder pensar qué agendas se discuten, a qué grupos sociales se representa,
finalmente hacia dónde estamos conduciendo. Y bueno, en nuestra misma historia reciente, ¿no? Hemos visto que, o sea, cuando hay Antonio decía que, comentaba, ¿no? Digamos, esta secuencialidad en el avance, en la asunción de cargos por parte de las mujeres. Y sí, de hecho, un momento épico, porque genera reflexión, es los 90s, ¿no? Y hay bastantes estudios sobre eso. Cecilia Blandet ha estudiado bastante la vinculación de las mujeres y la participación política en el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, y algo que ella menciona es cómo finalmente estas mujeres que vienen también de esta tradición, tal vez de la vertiente denominada tradicional del feminismo, está, digamos, acoplada, hay un diálogo con las agendas, con los intereses que se promueven desde estos tipos de gobierno, ¿no? Lo de Dina Boluarte ha sido también como un parteaguas, porque teníamos una Dina Boluarte en campaña y en la vicepresidencia, ¿no? Que hasta cantó en Huancayo, ¿no? Este guayno aludiendo a la justicia, etcétera. Y luego este momento en el que asumen, ¿no? Pero entonces finalmente no pareciera, estamos viendo que hay un diálogo con estas agendas, estos intereses que se vienen promoviendo y con esta oleada, digamos, y grupos conservadores que han ido ganando terreno, ¿no? Entonces, creo que es importante también mirar que hay una tradición en el mismo movimiento de mujeres donde se ha ido dando cabida, y quienes tal vez han tenido más cabida son estas mujeres que han accedido a los cargos públicos y que, como conversábamos también con Violeta minutos antes, no han hecho cuestionamiento del mismo sistema, ¿no? De autoridad y del el mismo corazón de las políticas que dan respuesta a las necesidades de la población y que no están dando respuesta actualmente, ¿no? Y lo estamos viendo hoy mismo en el evento que estaba planteado en Comas, donde iba a ir Dina Boluarte y su gabinete. Hubo una gran manifestación en contra, ¿no? De estos sectores populares del Cono Norte que vienen organizándose desde en los últimos meses. Ahora sí. Yo estaba pensando también en otro aspecto de esto, ¿no? Porque creo que todo lo social, lo psicosocial, también afecta el desarrollo individual y viceversa. O sea, hay una cuestión que es de ida y vuelta, ¿no? Que es una construcción social y que creo que lo último, digamos, la última gran, el último gran problema que tuvimos a nivel social fue Sendero, al cual ahora todo el mundo lo recuerda como para justificar una serie de cosas, pero que creo que hay algo que ha pasado que me parece interesante, importante, que es lo que ha significado, digamos, Castillo, ¿no? No lo que ha hecho, obviamente, o lo que no ha hecho, pero lo que ha significado para mucha gente y que creo que ha significado una suerte de identidad denegada, de búsqueda de reconocimiento, de una cosa especular, digamos, ¿no? Nuestro espejo, él era, me acuerdo mucho de un meeting que hubo en Andahuaylas, me parece, que fue gigantesco, que ¿no? Era impresionante, y que se le adjudicó, digamos, que él sea de izquierda, cuando en realidad no lo era, pero era de izquierda porque era serrano, porque era cholo, y luego empezó toda esta campaña denigratoria en Lima, y que creo que ha golpeado mucho más de lo que pudimos habernos dado cuenta, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y que creo que eso también es un factor que creo que está golpeando el país, o sea, porque hace meses de esto y siguen las protestas y siguen, porque son protestas en algunos casos que no tienen cosas claras, solamente es renuncia a Dina, ¿no? Pero no hay ninguna búsqueda de algún otro tipo de demandas, digamos, que creo que la demanda es el malestar, el fastidio, la cólera, y que
todo lo que se retroalimenta es, una vez más, la discriminación, la negación, tanto para hombres como para mujeres. A los hombres los matan, a las mujeres, las mujeres que son madres además, le dicen que tienen que volver a su sitio para estar con sus hijos, y si vienen, ¿por qué vienes con tus hijos? Y entonces hay ahí todo un tema en que la mujer debe estar en su sitio, en su provincia, en su distrito, callada. Y entonces creo que todo eso está también levantando otra situación que no ha sido antes tan clara, ¿no? Que antes era más bien guiada por algún proyecto político, y ahora no lo sé, lo planteo así porque tampoco estoy segura. Pensando en el tema mujer y la historia política del país, yo tengo un poco de duda sobre la democracia. No que no sea mi aspiración, ¿no? No dudo de mi aspiración democrática, lo que dudo es de sus realizaciones. Porque, miren, un rápido resumen, temas grandes, ¿no? De mujer son, primero, la ley de divorcio. Era clave, ¿no? Poder divorciarse. Y inmediatamente a continuación, esto fue el año 30, el año 34, una cláusula clave que es el acuerdo, ¿no? Mutuo acuerdo permite un divorcio, o sea, la cláusula del mutuo acuerdo. Eso fue una tormenta política gigantesca, renuncia del gabinete, crisis tremenda. Y en el Código Civil del 36 ya queda consagrado el divorcio. Todo esto alrededor de divorcio, que es en realidad matrimonio, ¿no? Las condiciones del matrimonio, patria potestad, todo eso estaba implicado. ¿Quién resolvió a favor, digamos, de la mujer? Benavides, que a la vez era un dictador, asesino, y todas las fuerzas progresistas de la época estaban en la clandestinidad, perseguidos, etc. Luego el voto de la mujer, el segundo gran momento, y es Odría, ¿no? Y es una repetición, ¿no? O sea, es a la vez un dictador, a la vez un militar, a la vez el APRA, el Partido Comunista y todos los progresistas de la época en la cárcel o desterrados. Y ese es el segundo gran momento de avance de la mujer, ¿no? La conquista de los derechos políticos, ¿no? De ciudadanía. Y luego, como Mayra ha dicho, pues es bien importante Fujimori, ¿no? Porque si bien es cierto que García nombró un par de ministras, es en la época de Fujimori que realmente me parece, ¿no? Hay una gran participación, ¿no? O sea, las mujeres son invitadas, ¿no? A ser columnas vertebrales del proyecto autoritario de Fujimori. Y ahí tienen el prototipo de Marta Chávez, que como ustedes saben no es la única, ¿no? Es un montón de mujeres, ¿no? Luz Salgado, etcétera, que acompañan, que son piezas fundamentales del proceso, ¿no? Bueno, con Fujimori viene también la ley de cuotas. Todo lo que estemos hablando ahora de alternancia, en realidad deriva pues de la ley de cuotas, que es con Fujimori. Y por si faltara, fue el único presidente varón que estuvo en la conferencia de Beijing, el único. Entonces, los tres grandes, digamos, avances de la mujer, el primero divorcio, el segundo voto, el tercero participación política en el núcleo de poder, son fruto del autoritarismo y no de la democracia. Porque la democracia en el Perú siempre ha sido como es pues la democracia que conocemos, ¿no? Un poco floja, poco sentido social, muy de formas y encima corrupta, y entonces poco sustanciosa. Entonces, esa es la situación que afrontamos. Los grandes retrocesos que están constatando, ¿no? En la mesa, que en poco tiempo se ha venido abajo, todos los retrocesos de los avances de los últimos 20 años, en los últimos 2 se ha venido abajo, es porque la democracia es floja, pues, ¿no? Porque la democracia tiene en Perú piernas bien cortas, ¿no? No se sostiene con firmeza y sus conquistas son endebles. No, solamente para decir que el autoritarismo a su vez se sirve, ¿no? del tema mujer, esto como una tapadera, porque, bueno, si Fujimori, por ejemplo, fue el único presidente hombre que fue a Beijing, acuérdense que fue una semana después
del lío que suscitó con la Iglesia Católica acá por el tema de la esterilización, ¿no? O sea, por eliminar de la ley de población el artículo referido a prohibir la esterilización como método anticonceptivo, ¿no? Dejó el aborto y sacó lo de la esterilización, y ya sabemos todos qué pasó después, ¿no? O sea, y luego se institucionalizó, en fin, el Ministerio de la Mujer, etcétera, fue porque después se comió a los clubes de madre, todo como clientela. Y luego estoy recordando la tercera juramentación de él con una mesa de mujeres en el Congreso, ¿no? Para digamos, tapar su fraude electoral, ¿no? Entonces hay todo un uso. Y bueno, solamente quería añadir en cuanto a lo que dijo Lisi, el poder, también con la llegada de Castillo, no solamente hay este rechazo, por ejemplo, a los medios que la gente empieza a expresar, ¿no? Medios de comunicación, todo ese aparato simbólico, ideológico, empieza a generarse también el discurso que ya lo he oído varias veces, el de ahora las cholas sabemos, ¿no? Estamos preparadas, somos profesionales o nuestros hijos son profesionales, ya no es que la chola no sabe, ¿no? Entonces, y Lima, despiértate, nos decía una señora de la Femucarinapa ayer en un discurso, ¿no? Que despierten los limeños, que vean qué está pasando, o sea, esa toma de conciencia. Y entonces también hay en todo esto como una suerte de recusación del poder que tiene Occidente, ¿no? O sea, la capital, ¿qué cosa es? ¿No? Dentro de eso también todo lo que viene de Occidente, incluyendo el propio feminismo, ¿no? Que es tan amplio, que tiene una base tan compleja ahí, porque todas las mujeres no somos iguales. Dentro de eso todos los saberes que nos llegan de Occidente, incluyendo el psicoanálisis también. Entonces, ¿cómo, digamos, el poder, digamos, es señalado ahora desde otra matriz, ¿no? Y las corrientes que están surgiendo, al menos en el feminismo, conocemos ahora que hay un feminismo decolonial, un feminismo comunitario, que están llegando, digamos, de Bolivia, de Ecuador, acá todavía no están muy desarrollados, pero que tienen este signo de interrogación sobre lo que es Occidente, ¿no? Que a su vez tiene una democracia que está, pues, digamos, muy mal y muerta si miramos a Europa inclusive, ¿no? Los autoritarismos surgen por todos lados, etcétera. Yo me a esto porque creo que también hay una noción del poder desde nosotros que tiene que ver con el poder interno, ¿no? Cómo uno se siente más poderoso o de pronto sucede algo que te abre las puertas internas de sentir más poder, más allá de que tengas acceso social, ¿no? Pero sí creo que ha habido algo en las mujeres ahora que, como tú bien dices, las ha hecho sentirse con más poder y con más ganas de salir y decir quiénes son, ¿no? Ahora, eso tiene los límites que todos hemos venido conversando ahora, pero creo que es un momento interesante, ¿no? Ahora, no sé qué va a pasar. Bueno, súper interesante el diálogo que se está dando. No lo quiero interrumpir, sino más bien enriquecerlo con la participación del público. Tenemos un mensaje que viene del chat de Natalie Guíñez. No lo voy a leer porque lo tenemos todos en pantalla, ¿no? Está a partir de lo que hemos estado escuchando y las preguntas que han planteado, ¿no? ¿Y dónde está el poder? ¿Qué es la categoría mujer? ¿No? Esta evolución donde habría una coronación paradojal, ¿no? Porque la coronación es la derrota. Entonces, en estas ideas que hemos compartido, ¿no? Hace un tiempo en un congreso en Argentina escuchábamos este dicho que es que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y acá parece ser es dar el poder a las mujeres para que no haya cambio en la estructura de poder, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos el privilegio de haber tenido el primer ministerio de la mujer en Latinoamérica, mientras que en otros países se lograron secretarías, direcciones. Acá tuvimos un ministerio, pero paradójicamente es un ministerio que en cada piso tiene una virgen,
¿no? Y entonces, más allá de las creencias católicas, habla de esta relación difícil que tenemos con los cambios, con la apertura, a la diversidad, porque finalmente de eso es que se trata el acceso, la lucha de las mujeres, y por eso está tan ligada a otros movimientos de diversidad, porque es un cambio de estructuras del poder hacia una democracia donde tenga lugar la diversidad, y creo que la presencia de Dina Boluarte nuevamente como elemento simbólico de nuestra sociedad, ¿no? Representa también la dificultad, la gran dificultad que tenemos las mujeres que tenemos aspiraciones políticas o aspiraciones de ejercer poder, y que tenemos que pensamos, ¿no?, que la vía parece ser solamente ascribirnos a un poder de tipo autoritario, porque esos son los modelos que circulan para varones y para mujeres, ¿no? Entonces, ahí vienen procesos identificatorios que van, pues, como decía Omaira, ¿no?, desde cómo vamos adquiriendo simbólicamente las identidades de lo femenino, lo masculino, ser mujer, ser varón, ¿no? Entonces, con todas estas reflexiones que nos ha dado la mesa, vamos a abrir la participación al público, presencial y virtual. ¿Podemos volver a ver el chat de Natalia, por favor? No, no, no voy a Ya. Ya, Natalia está diciendo muy buena la conversación, gracias. De lo que he visto y escuchado a personas de las delegaciones que han venido de otras regiones, la tienen muy claro. Aparte de fuera Dina, el reconocimiento de tu derecho a la vida contra el racismo y centralismo, Estado plurinacional y consulta de nueva constitución. Andrea, ahorita lo ponen, creo. Sí. Ahí está. No, esa es Natalia. Sí, pero va a salir muy chiquito, por eso. Sí. Buenas noches. ¿Cómo se puede explicar desde una posición psicoanalítica el sometimiento, la marginación que se ha venido gestando en contra de nosotras, a que todavía hay una resistencia a reconocer nuestra potencia? A Lisi y a todas las colegas. Andrea Bustamante. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, empiezo con algo y espero que mis colegas me digan. Bueno, yo creo que este es un problema histórico, ¿no? En donde las mujeres siempre hemos sido consideradas como sujetos de segundo orden, y en donde no, o sea, digamos, no en términos individuales, sino en términos más sociales. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué no nos reconocen? Entonces, yo creo que las mujeres siempre hemos estado, no siempre, pero mayormente hemos estado en el ámbito más privado, más de la casa, más cercano a nuestros hijos, al mantener, y entonces es como que se ha adjudicado un rol que ha impedido que las mujeres, bueno, hasta hace un buen tiempo, porque ya hace tiempo que las mujeres salimos a la calle y ocupamos cargos públicos, etcétera, etcétera. Sí creo que hay también, como decían antes, hay un asunto que tiene que ver con el desarrollo individual, personal, familiar, que también expresa todo el orden social, político
geopolítico, que creo que hace que este desarrollo no haya sido tan fácil en los últimos años. Creo que sí, en los últimos años han habido avances y las mujeres hemos tomado cargos, hemos estado más poder, pero todavía, como dice, ¿cómo se llama? Andrea, todavía creo que no hay un reconocimiento de esta condición, ¿no? En todos nosotros, en todo el país, vamos a decir, ¿no? Y creo que desde las propias mujeres tampoco reconocemos a otras mujeres con un poder personal y también político, ¿no? Y creo que todavía me parece que ese es un tema que tenemos que trabajarlo a nivel de terapia, a nivel individual y también a nivel social, porque también nosotros tenemos proyectos que trabajamos con comunidades y con grupos, en donde este es un tema que siempre está cuestionado, siempre está presente, ¿no? Y que tiene que ser, digamos, trabajado y tiene para mucho más, ¿no? Gracias, Lizzy. Mati está acompañándonos de manera virtual. Mati, no sé si tú quisieras comentar algo en este momento. Estaba pensando si los invitados nuestros habían recibido tu material de video. Esa me dio una pregunta que me hacía. Y la otra, a la colega que acaba de intervenir, decirle que una demostración de lo que ella dice es que no tenemos casi ningún colega varón que esté acompañándonos hoy día en la noche. Eso es muy significativo también en nuestra propia sociedad, que es una imitación o un símil de lo que es en la sociedad en general. Muy interesante lo del señor Osmar, creo que se llama, el del señor de IEP, que no quería ubicarlo mejor por las noches. ¿Cuál es su nombre? Osmar, ¿no? No, es Antonio Zapata y... Tony Zapata, ya. No, ¿quién es la chica que está a tu lado? Omaira Peña. Cómo no, mucho gusto. Muy interesante, los tres muy interesantes. Todo el recuento que hace Tony Zapata de la historia de los logros, estaba pensando en el del divorcio y en el del voto, me parece muy interesante y que ha aportado una línea muy sugestiva. A Violeta la siento un poco más abogada en todo eso, entonces me quedo con la mitad de su explicación nomás, pero en fin, no importa, ese es un problema mío, ¿no? Por eso no estudié leyes, entonces me inclino a pensar por las cosas más afectivas, ¿no? Pero muy bien. Y en lo que dice Natalia querida Yáñez, la gente dice, por ejemplo, que dice un reconocimiento del centralismo y un reconocimiento regional, pero si tenemos presidentes regionales, ¿por qué no se levantan en las regiones y hablan con sus presidentes que tienen millones de soles de canon en cada región? ¿Dónde está eso? Desde ellos mismos nos gestionan eso. Es una cosa que se olvida fácilmente. Somos un país que está divididísimo por las regiones, y con presidentes, y con plata, y con todo. ¿Qué ha sucedido con eso? Yo no lo tengo claro. Bueno, no quiero extenderme. Muchas gracias de todas maneras, Rocío. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, acerca del tema de reconocimiento, ¿no? de la mujer, que es una demanda también del feminismo. Bueno, Nancy Fraser tiene todo un escrito sobre el tema del reconocimiento, y estaba pensando, bueno, en la teoría hegeliana también, ¿no? El reconocimiento al otro. Yo tenía una profesora parisina, bueno, no, era en realidad, sí, parisina, Lucy Irigaray, del feminismo de la diferencia y del psicoanálisis también, ¿no? Que hablaba, bueno, de la mujer como, digamos, la otra y el sexo borrado y esta falta de reconocimiento exactamente de la mujer, ¿no? Pero cómo poder recuperar el poder, no a partir de la igualdad, sino más bien de la diferencia, ¿no? De incidir en
en nuestras fortalezas, ¿no? No es decir que somos víctimas nada más del sistema, sino justamente el cómo valorar esas actividades que toda la vida nos forzaron a hacer, etcétera, ¿no? Esa era una primera reflexión. Lo otro era también reconocer el tema de la mujer en relación a lo cultural, porque en cada cultura cambia y ahora es necesario, ya que, digamos, el interior vino a la capital, reconocer también que hay distintas formas de vida que no son urbanas, sino rurales de las mujeres del campo, ¿no? Entonces, no hay esta cosa de que yo dejo a mis hijos para irme a la calle y hacer la vida de urbe, sino que a veces llevan a la criatura, así como han venido a la marcha, sobre sí, ¿no? Y la otra cuestión acerca de del reconocimiento tiene que ver con esta borradura de los hombres, ¿no? Me hace recordar que en Naciones Unidas, por ejemplo, cuando llegaba el capítulo de la agenda que correspondía a las mujeres, que era toda una semana, se quedaban solamente mujeres y todo el personal diplomático desaparecía, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como diciendo, bueno, ya ustedes discutan, el tema del aborto es un tema de mujeres, etcétera, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Bourdieu, La dominación masculina, ahí te queda claro que las mujeres están prohibidas, por ejemplo, de asumir todo lo que sea conducción de carruajes, conducción de algo de poder, etcétera, ¿no? De cualquier maquinaria, siempre tienen que ir detrás del hombre que va adelante, el movimiento del cuerpo del ser humano, el hábitus es mostrarse, ¿no? Como el pavo real, mientras que las mujeres más bien nos tenemos que cruzar de piernas y encogernos para desaparecer, ¿no? Pero luego resulta que los varones tienen mucho que ver con el rol de subordinación de las mujeres, porque también se hacen humo en temas tan importantes como la procreación, ¿no? Cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué crees que el hombre, digamos, se dice el sexo fuerte y la mujer no? Todo el mundo me dice, ay, porque tiene más músculo. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, en las esclavas, por ejemplo, que jalaban, ¿no? Carretas, así como si fueran animales, no es el tema muscular. El tema principal, el meollo del asunto del problema, es el tema reproductivo. O sea, ¿cuántos hijos puede traer un hombre al mundo? ¿No? Preguntémonos cuántos hijos tenían los incas, ¿no? Un hombre puede tener, pues, no sé, 500 hijos al año si quiere, ¿no? O sea, han habido récords. En cambio, una mujer al año, ¿cuántos trae? Uno, ¿no? Y hay una gran diferencia entre lo que se ve, por ejemplo, ante este potencial varonil, tú vas al INEI y buscas paternidad adolescente, lo único que vas a encontrar es maternidad, ¿no? Nunca sabes las cifras de adolescentes que tienen ya hijos, ni nada, ¿no? Los propios hombres, discúlpenme, a veces ni se enteran de qué hijos tienen o no tienen, ¿no? El tema del aborto es, bueno, una cuestión de las mujeres, que ellas lo discutan, que ellas lo resuelvan. Jamás se ve, digamos, un avance, y el propio feminismo peca en esto, de, por ejemplo, ya ir poniendo los pares desde el derecho civil, de decir, bueno, hombre que embaraza a una mujer, hay un lucro cesante para ella, por ejemplo, porque le ha interrumpido, bueno, su proyecto de vida, ¿no? Apenas hay, digamos, una pensión alimenticia para el hijo, pero si la mujer no es esposa del hombre, no tiene pensión, no tiene nada, ¿no? ¿Por qué no se van poniendo esos pares, por ejemplo, en el derecho civil, ahora que Matilde me ha hecho recordar que soy abogada, ¿no? Antes de llegar, digamos, al derecho penal, que es, bueno, que estamos diciendo despenalización del aborto, ¿no? Y se nos cierra la puerta y se nos dice, no, porque ustedes quieren asesinar a bebés, etcétera, ¿no? Pero no pensamos más allá en el tema también masculino, y me parece que el propio feminismo no avanza en ese sentido, ¿no? De hacer notar más dónde es que incide el poder masculino, que obviamente nos deja muy mal paradas, ¿no? Bueno, yo quería plantear otra manera de verlo. Veo que no solo en el Perú, ¿no? En el mundo entero, en toda América Latina y también en el Perú, hay como una batalla por la cultura, ¿no? Y un gran debate por la cultura y el crecimiento en el mundo entero, como digo, de una opción conservadora que, bueno,
quiere retroceder en todos los derechos civiles que el liberalismo ha concedido en el pasado. Y quiere retroceder pues en términos de aborto, hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y en todos los terrenos, en realidad, ¿no? Esta opción conservadora tiene una fuerte impronta religiosa, en realidad es otra manera de ver el mundo, ¿no? Y hay hombres y mujeres en esa opción conservadora, no es que sea masculina, ¿no? Hay hombres y mujeres en roles de liderazgo en esta opción conservadora, ¿no? Si no, preguntémonos Patricia Juárez, es la que conduce, pues, ¿no? La batalla legal en el Congreso para hacer retroceder los derechos de las mujeres y de los hombres, está en manos de Patricia Juárez. Entonces, difícil en mi modo de interpretar las cosas de decir que es por machismo, ¿no? Que hace ella así las cosas. Entonces, bueno, yo lo veo más bien entonces como una batalla cultural que engloba a hombres y mujeres y donde las corrientes progresistas, tanto liberales como las viejas de izquierda, están más bien arrinconadas, ¿no? No salen adelante, no tienen mucha fuerza. Y bueno, es en ese escenario donde se produce Dina Boluarte, Marta Moyano, que llegan al poder y que más bien representan el momento de retroceso, ¿no? El momento del reflujo de los pocos avances que se habían conseguido durante el ciclo democrático. Entonces, bueno, hay mujeres de extrema derecha en el poder ahora en el mundo. Por ejemplo, piensen en la señora Meloni, que es la jefa de gobierno en Italia y que a la vez es militante de un partido fascista abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de, digamos, de dilema de la sociedad contemporánea. Quería decir tres cositas antes de la intervención de Antonio y luego una cosita más sobre eso, pero pensando en el tema de lo que mencionó Matilde sobre esto del centralismo y este cuestionamiento que hay, de hecho, o sea, sí, sobre todo a inicios de este siglo, ¿no? Es que se empieza a trabajar más fuertemente en la política de la descentralización, si bien tiene igual antecedentes, ¿no? Pero lo que hemos visto y lo que ya los expertos mismos que han trabajado y que impulsaron esas políticas en las mismas regiones de descentralización han dicho es que es un fracaso. Entonces, el proceso de descentralización ha fracasado. Y eso se vincula con lo que venimos conversando, ¿no? Porque en realidad nos lleva a pensar en, o sea, cómo se ejerce finalmente el poder, bajo qué términos, a quién invita, a quién convoca, o sea, qué, por ejemplo, diálogo tienen los mismos presidentes regionales con las comunidades, ¿no? Cuando las lógicas y las formas de actuar son bien distintas, a veces contrapuestas. Eso por un lado, sobre el tema de descentralización. Otro punto que me parecía importante es lo que mencionaba Violeta sobre el tema de la diferencia, ¿no? Y creo que ha sido bastante también trabajado desde el mismo movimiento de mujeres para... Y ahí creo que es interesante lo que propone también Iris Marion Young, ¿no? Sobre esta política de la diferencia para entendernos en que, o sea, no somos realmente iguales, ¿no? Entre nosotras mismas, en el mismo colectivo de mujeres hay diferencias que vienen desde lo cultural, lo simbólico, lo económico, etcétera, los gustos. Entonces, necesitamos entender y aceptar las diferencias sociales para pensar en qué términos vamos a continuar, no solo emprendiendo la lucha, ¿no? Sino generando las propuestas que tal vez es lo que a veces nos falta, ¿no? Aterrizar en al final qué queremos. Y no solo pensarlo en términos individuales, ¿no? Que es lo que ella misma menciona, ¿no? Sino estas diferencias, digamos, agrupan a gente. Hay grupos sociales que son diferentes y que no por ser diferentes tienen que seguir marchando así, porque por marchar distinto, o sea, creo que no es los grupos que están protestando hoy no es que se han mantenido siempre al margen o nunca han estado haciendo las cosas distintas,
hoy, digamos, estamos viendo un salto, ¿no? Que se viene diciendo de lo local a lo regional y nacional, ¿no? Que es lo que tenemos, pero venimos compartiendo prácticas de hacer política y prácticas, digamos, de ejercer el poder, de ejercer la misma maternidad, ¿no? Las mujeres aymaras no solo están trayendo a sus niños a la marcha, sino que van con ellos, como creo que decía Elizabeth, al trabajo, no se separan de ellos, van al campo con los niños. Eso es algo que tal vez desconocemos y desconocen las mismas autoridades. Exactamente, y no nos pueden dejar solos porque hasta la misma justicia comunal luego las castiga. Entonces, estas, digamos, formas de ser y de hacer vienen conviviendo y son diferentes. El punto es que ahorita ya no podemos seguir haciendo de la vista gorda, como tal vez hemos venido haciendo en estas décadas de, bueno, seguirán en su lugar, volverán a su lugar, se han regresado y ahorita han vuelto, ¿no? A Lima, que es también un espacio simbólico que se está disputando. Entonces, esto lleva a pensar a que hay una necesidad de mirar esas formas distintas y cuestionarnos, ¿no? Creo que a veces también no sabemos qué es lo que se está poniendo en agenda y cómo hacer hacia adelante, pero las mismas formas de ejercer el poder, de pensar el poder, están siendo cuestionadas hoy tal vez mucho más rimbombantemente, mucho más expuestas, pero vienen ejerciéndose de bastante tiempo también, y en esos lugares antes mucho más localizados. Pero estamos en un punto, no sé si realmente las cosas vayan a cambiar, ¿no? Yo en ese sentido tal vez tengo una mirada, como la incertidumbre me genera también un poco de pesimismo, ¿no? Como creo que vamos a estar en este momento álgido durante un buen tiempo, pero ya hay cuestiones impostergables que se tienen que empezar a pensar desde estas diferencias estructurales, ¿no? Que es lo que tenemos. Y luego, con lo que mencionaba Violeta respecto a nuestros puntos de agenda, nuestros temas que hemos movido como desde el movimiento de mujeres, el tema del aborto, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema del enfoque de género, etcétera, tal vez para evitar también, o sea, tenemos que empezar a convocar a todos los que vivimos en la sociedad, que implica también a los hombres, ¿no? Y tal vez pensar en términos de la reproducción social, ¿no? Que también es un tema que desde el mismo feminismo ya se tiene, ¿no? Es la reproducción social que implica lo privado y el ámbito público. Y el tema del aborto, por ejemplo, es un tema de salud pública también, ¿no? Entonces, por ahí tal vez ya tenemos de dónde ir jalando y hacia dónde seguir pensando, ¿no? Para saltar en las esferas y en las mismas temáticas que estamos abordando. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando este espacio. Le vamos a dar la palabra a Elizabeth Howard y leer un chat de alguien que está, Rocío Gabilondo, está compartiendo una noticia. Para los que estén en virtual pueden tener acceso a ella. A propósito de los derechos, dice: comparto esta noticia donde se exige a un hombre compensar el trabajo realizado en casa no retribuido de su esposa. El horizonte es infinito, ocurrió en España. Clara Ospina dice: Antonio, ¿podría decirnos si, hablando de tendencias políticas en Perú, hay diferencias entre los partidos de izquierda y la derecha en el reconocimiento de los derechos de las mujeres? Entonces, vamos a cerrar con la intervención de Lisi. Sí, ya. Acá la democracia hace que... voy a darle la palabra a Lisi, que la había pedido, luego Antonio, luego la mano levantada de... No leo bien, pero está la mano levantada. Y seguramente tendrá un comentario de la mesa y con eso ya vamos a cerrar. La mano levantada primero. No, primero Lisi, porque ya había pedido la... No, yo solamente, no, ya como han hablado tanto, ya se me fue un poco la idea, pero creo que el tema que estamos viviendo es que todo lo que podemos hacer, me parece, o lo que se están planteando hacer, tiene el obstáculo de la violencia que se está generando, ¿no? O sea, que se ha generado ya. Y creo que esa violencia es una violencia como extrema, en el sentido que decía Tony al principio, 60 muertos al inicio, siguen habiendo muertos y siguen habiendo escenas como la de los soldados, etcétera. Entonces yo creo que hay algo allí que, como decía
Mayra, también yo tengo esa sensación de que esto va a continuar todavía, pero que creo que el tema del poder, cuando se debilita internamente o se quiere, se asocia a la violencia extrema, ¿no? Y creo que ese es un serio peligro para continuar con una sociedad, y con un desarrollo social y con un desarrollo individual también, porque cuántas personas afectadas van a haber están habiendo, mejor dicho, con todo esta situación que estamos viviendo, ¿no? Eso. Bueno, para cerrar, ¿cómo? Sí, para cerrar quería decir unas palabritas a modo de conclusión de mi idea. Es fíjese, pienso que las propuestas autoritarias en el Perú han sido como de derecha, atendiendo también un poco la pregunta de Clara al respecto, ¿no? Bueno, estas propuestas de derecha autoritarias han asociado a la mujer al poder. No le han dado poder en realidad, sino la han hecho copartícipe, en el sentido de ofrecerle puestos de responsabilidad, influencia por lo tanto, pero el poder de decisión reservado al macho alfa del grupo, pues, ¿no? Fujimori, digamos, ¿no? Y si piensan en un paralelo, el Sendero era igual, ¿no? O sea, Abimael tenía el poder, pero estaba rodeado de mujeres. Y su comité central, su organismo de dirección era femenino a 2/3 partes. 2/3 partes de la dirección de Sendero eran mujeres. Entonces es la misma idea, ¿no? El macho alfa conserva el poder último de decisión, pero sus columnas vertebrales, sobre las cuales apoya su proyecto, se las reserva a mujeres, son más trabajadoras, son de confianza, no van a cuestionar pues al macho alfa. Esa es otra, ¿no? Le tengo confianza porque no van a pretender votarme. Asocio unos hombres y pronto querrán votarme. Bueno, gracias a eso, lo que hemos tenido, ¿no? En realidad, más que mujeres y poder, es mujeres asociadas al poder en este último ciclo. Y los débiles avances que la democracia ha logrado en estos 20 años, 20 y tantos desde la transición, desde que cayó Fujimori, se han revertido pues rápido, como se ha dicho aquí en esta mesa, pero se ha revertido por el avance de esa ideología neoconservadora, con mis hijos no te metas, que es la que ha ganado mucho cuerpo pues en la sociedad. Entonces, lamentablemente estamos ante esa situación. Tomen en cuenta que las últimas elecciones municipales ha ganado López Aliaga y que segundo ha sido Urresti. Entonces, sumen uno y otro y vean pues la magnitud del avance de las ideas conservadoras, en Lima al menos, ¿no? Vamos a darle la palabra perdón, a la persona que ha levantado la mano. Si nos dices tu nombre. Yamure, soy de la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Primero agradecerles a las sociedades psicoanalíticas del Perú por la invitación. Como estoy un poco alejado de la posición política peruana con la intensidad de ustedes, me permito mirarlo desde un plano un poco más neutral, que es el aporte del psicoanálisis, en la posibilidad de tener algo neutral hasta donde se puede. Yo tenía otro ángulo para complementar los muchos que han formado. Uno, hasta cuándo la mujer ha sido víctima del poder. Y cuando me refiero a víctima, me refiero a que los hombres también. Es la necesidad de la deformación del poder para buscar aliados donde haya la manera de poner en pugna, en lucha, el odio y el amor. Todas las sociedades tratan de buscar la izquierda y la derecha, el hombre y la mujer, todo donde sea polarizable
para buscar adeptos y tener un poder por identificaciones, dado que desde que Winnicott nos enseñaba el masculino puro y el femenino puro. ¿Hay algún hombre puro? ¿Hay una mujer pura? La biología, la que puede tener hijos, es la mujer. Puede que sea uno y no 500, pero esa mujer tuvo un hijo. El hombre no supo. La sensación de vacío, el concepto de narcisismo que habla Kohut, hasta dónde es primario la formación del narcisismo, del self en el ser humano, y después viene una identificación futura. Hasta dónde las posiciones de Melanie Klein, donde habla de la escala del desarrollo, en la posición esquizoparanoide y la depresiva, donde primero estamos dividiéndonos de una forma primitiva para relacionarnos y solo después, cuando llega una etapa de depresión e integración, vienen las posibilidades de la democracia. Hasta dónde la historia nos ha mostrado la incompetencia de la democracia que lo salva un dictador, y hasta dónde el dictador, cuando se suma al poder y arrasa con los derechos del otro, vuelven las democracias. La oscilación del péndulo. Eran unas reflexiones que me producían todos sus comentarios, en donde la mujer puede conservar como ser humano pues todos sus derechos. ¿Cuántas veces la mujer renuncia a su maternidad por ejercer un rol político? ¿Cuántas no quieren tener hijos? ¿Cuántas quieren desarrollarse, unas en ingeniería, otras en arquitectura, otras en política, con todo el derecho de elegir hacia dónde quiere desarrollar el montón de habilidades que todo ser humano tiene? Entonces, dejarnos polarizar, ahí es donde viene el poder. ¿Quién era mejor, Marco Antonio, el macho alfa, o era su querida señora que detrás del poder mandaba a Marco Antonio a la guerra, Cleopatra, y hacía lo que ella quería? Entonces, ¿cuál es el poder que ponen al alfa a ejercer? ¿Y cuándo es el verdadero poder? ¿Cuáles son las máquinas de atrás que mandan a unos a ponerse? De manera que es una manera de complejizar el tema y darle otros muchos ángulos de vista, a ver si no nos dejamos polarizar y tenemos una visión más integral, con el respeto de que hay que estudiar cada uno en detalle, porque es difícil tener todas. Gracias. Gracias y qué gusto que esté trascendiendo este diálogo también a países latinoamericanos, hermanos como Colombia, ¿no? Vamos a tener una última intervención de cada uno para cerrar, aunque ya Tony había adelantado un poco el cierre, pero quizás quiera reaccionar a esta última intervención, ¿no? Quería acotar, ¿no?, que todo esto que estamos conversando de las estructuras, ¿no? No hay que olvidarnos que de Bourdieu ya sabemos que eso se transmite en el plano de lo simbólico. Y como lo he expresado ahorita Segato, en lo simbólico inconsciente. Esa es la potencia que tiene y digamos, la razón por la cual persevera tanto ciertas estructuras, a pesar de que racionalmente podamos entender algunas lógicas y estar suscritos a esos cambios, hay dimensiones inconscientes simbólicas de los discursos sociales que se infiltran en nosotros y que operan y también nos gobiernan de algún modo, ¿no? Entonces creo que ese punto es muy importante como tarea para nosotros como psicoanalistas, y le doy la palabra. ¿Por dónde comenzamos? Ok. Pensando en la última intervención acerca de que también los varones son víctimas, obvio, ¿no?, del sistema, de su propia dominación, entre comillas. Estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la maternidad y esta postergación de la maternidad. Se supone que para poder tener acceso al mercado laboral, al menos la gente occidental, urbana, ¿no? Pero sin embargo, no pensamos en cómo el sistema económico laboral tendría que adaptarse más bien a respetar la maternidad y paternidad, ¿no? Entonces, las mujeres así constreñidas a digamos, no ser madres,
pero la economía no, o sea, adaptarse, digamos, a esa economía. Así como también podemos pensar en que tenemos que luchar por el poder político, y acaso, ¿quién te ha dicho que el poder político no es también una esclavitud, no? O sea, ¿qué cosa es lo que buscamos al final, no? Volviendo a la pregunta del inicio de qué cosa es el poder y dónde está el poder, ¿no? Y si el poder de repente también está en las humildes tareas que nos fueron alguna vez inculcadas desde pequeñas. Y otra reflexión para terminar también sería en cuanto al país, ¿no? Estoy pensando en tres estructuras que modelan, digamos, este sujeto peruano, ¿no? La hacienda, los militarismos, omnipresentes hasta el día de hoy, y la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo militares y curas, bueno, un solo cuerpo, uniformado, hombres, homofobia interna, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, crecí, digamos, durante el gobierno de Velasco, ¿no? Y con un grupo, bueno, colegio religioso, qué sé yo, dentro de las reformas, digamos, velasquistas, que de alguna manera fueron democráticas, pero siempre había esta estructura, digamos, de obediencia, de una autoridad encima, poder vertical, etcétera, ¿no? Entonces, pensar cómo hemos sido un país con, creo que más de 100 años de gobiernos militares, ¿no? Eso también nos afecta como país y la forma como vivimos nuestra democracia, ¿no? Gracias. ¿Omaira? ¿Sí? Sí. Yo estaba, a raíz de la última de la intervención, ¿no? Pensando en que, claro, o sea, sí, de hecho, ¿no? Y desde el movimiento de mujeres y las teorías, etcétera, se habla del mandato de masculinidad, ¿no? Que recae sobre los hombres. Pero también claramente se establecen las diferencias, ¿no? Porque, digamos, en el sistema y en las prácticas cotidianas hay lo que denominamos los espacios o las posiciones privilegiadas, ¿no? Entonces, por ahí es que está el mandato de masculinidad, pero al mismo tiempo es un peso que también luego se ejerce sobre otras personas, ¿no? Entonces, y creo que siempre vamos a tener este conflicto, ¿no? Y pensando en esta idea de conflicto también es, y pensando en el poder, que también lo puso la intervención sobre la mesa, creo que antes que una dualidad entre estructura y agencia hay una integralidad, ¿no? Entonces, se toman decisiones que institucionalizan prácticas, y es lo que vivimos desde las grandes esferas de las autoridades hasta en el día a día, ¿no? En las esferas más locales y en nuestra cotidianidad. Entonces, por ahí podemos ir pensando de qué manera realmente se quiere, y hoy creo que son cuestionadas las formas hegemónicas. No hay una salida a corto plazo, pero hay necesidad de ir pensando en torno a estas propuestas. O sea, sí hay propuestas sobre la mesa, ¿no? En que tenemos que también nosotros mismos familiarizarnos con e ir incorporando. Y luego otro tema que me parece importante es que en las agendas o la situación misma de la mujer hacia adelante y la mujer en el ejercicio del poder, viendo que ya, digamos, hay una constante en esta naturaleza del ejercicio del poder, tiene que pensarse mirando este contexto, ¿no? Hace poco escuchaba a una historiadora que no tiene mucho que ver aparentemente, pero trabaja el tema de historia de la moda, y mencionaba cómo desde las mismas mujeres que lideran la gran industria de la moda, han venido siendo cuestionadas, pero reproducen obviamente todos los patrones porque hay ella le llamaba complacencia de clase, ¿no? Y eso a mí que me hacía pensar es que hay un movimiento de intereses, ¿no? Hay un movimiento de intereses que tal vez nos ha faltado un poco comentar más, y eso se ha visto en las mujeres que han ejercido cargos públicos y la complacencia con los intereses de los tradicionales grupos de poder, ¿no? Y hoy digamos, el predominio, o sea, ya desde diciembre, enero no recuerdo, diciembre creo que fue donde participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general de la policía, se vio a los militares, digamos, con el rostro en el actual gobierno, y es una constante que también tenemos como país, ¿no? Y ahí siempre ha habido la implicancia entre el poder militar, el poder religioso, el poder político y el poder económico, ¿no? Entre ayer y hoy día hubo también una entrevista, ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero que ha estudiado el tema de las oligarquías,
Y decía, ¿no? Las oligarquías también se mantuvieron durante gran tiempo porque siempre estuvieron contentos, en alianza y en cercanía con los militares, ¿no? Entonces, eso. Bueno, añadiendo un poco entonces, y para volver a las imágenes iniciales, en el caso de la presidenta, ¿no? Yo creo que un punto clave de la evaluación de su momento es que hay una incongruencia entre su trayectoria y su práctica, porque tampoco pues es una mujer orgánica de una derecha extrema, que las hay, ¿no? Digamos, el símil, el ejemplo de Meloni en Italia, ¿no? Tampoco es alguien con la trayectoria que Meloni tiene en Italia. Al contrario, ¿no? Su trayectoria ha sido siempre una mujer de izquierda, progresista, ha candidateado por Perú Libre, ¿no? Y era militante y de confianza de Perú Libre. Entonces, hay una incongruencia y esa incongruencia es el dato básico de su conducta, ¿no? El dato básico de la evaluación de ella como gobernanta. En ese sentido, considero que no es una gran protagonista, ¿no? Al haber esta incongruencia, no es una gran protagonista. No tiene el peso suficiente ni lo tendrá a la hora de la historia, de la evaluación de estas grandes situaciones. En realidad, entonces, no tiene el poder. Volviendo al tema a las imágenes y al tema de hoy, querría decir que no solamente más calor tienen las comparsas que hubo a continuación, las comparsas de carnaval, más calor, más sentido, sino que en el fondo estaban diciendo la verdad, ¿no? No sentí auténtica a Boluarte y más bien sí me sentía, como digo, no solamente identificado porque era lo que yo prefería, sino me parecía que decían la verdad, ¿no? Al fin y al cabo, y entonces, ustedes saben, solo la verdad es revolucionaria. Gracias. Cerramos con Lizzy. Bueno, estoy de acuerdo con lo último, ¿no? Solo la verdad es revolucionaria, pero estaba pensando en lo último que dijo el colega y creo que eso nos hace pensar también en el tema del poder, que no es solamente quien ostenta el poder, sino también en el poder como algo interno, ¿no? Como yo me siento con poder o yo no me siento con ningún poder. Y creo que lo que acaba de decir Tony sobre la presidenta es eso, o sea, uno la ve y hay una incongruencia porque uno siente que ella tampoco se siente con poder, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que no hay que caer en las polaridades, pero lamentablemente lo que estamos viviendo son polaridades. Creo que como psicoanalistas sí los podemos entender, porque el tema del poder también, el poder como concepto también tiene una noción de poder hacer, sentirse que uno puede, ¿no? No solamente el poder sobre el otro, sino el poder con uno mismo. Y creo que eso es algo que lo que estamos viendo es que no estamos viendo que las autoridades o las personas que estén a cargo se sientan poderosas, entre comillas, sino que creo que tienen que ser poderosas y para eso están utilizando la violencia en varias formas y lamentablemente creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero sí, eso. Ok, muchas gracias. Ay, no me ven, soy una voz en off. Muchas gracias a todos. Los presentes vamos a disfrutar una copa de vino para incentivar cada vez mayor presencialidad en este tipo de reuniones. Difícil hacer una síntesis de las ideas que se han discutido, pero creo hay que empezar más temprano, sugieren acá, lo vamos a tomar en cuenta. Pero creo que se lanzan preguntas muy importantes que las vamos a recoger en la sociedad para seguir generando este tipo de espacios. Son temas que no se agotan aquí.
Y son temas que no se van a agotar porque son producto de las tensiones de la vida en una sociedad, de la vida colectiva, ¿no? Yo creo que si en algo tenemos que tener esperanza es en la posibilidad de la vida colectiva, reconociendo las diferencias y aprendiendo a escucharnos en nuestras diferencias. Así que muchas gracias a todos, los felicito por su participación y bueno, hasta la próxima.